Buenos días. En el día de hoy vamos a tener la exposición que culmina el tema de la hidrósfera. Nuestros alumnos han preparado distintas exposiciones, para ser más precisos 5 exposiciones. La primera de ellas tiene que ver con las propiedades del agua y para esto ellos han preparado la maqueta de las propiedades del agua. Igualmente tenemos la maqueta del ciclo del agua, la maqueta de los océanos, la maqueta de los lagos y la maqueta de los ríos. Con esto, cada grupo demuestra su interés y todo lo que han aprendido sobre este tema. Vamos a ver si esta clase nos es de provecho para nosotros. Es un líquido transparente. El agua es inodoro, incoloro e insípido. Ocupa las 3/4 partes del globo. El agua forma los ríos, los mares, los lagos, lagunas y fuentes. El agua le da la humedad necesaria al suelo y a la atmósfera y es parte de los seres vivos. Propiedades del agua. Estado líquido. Es el estado normal del agua. Propiedades de estado sólido. Cuando el agua alcanza los 0 grados centígrados, se congela y se dilata, formando hielo. Estado gaseoso. A los 100 grados centígrados alcanza su punto de ebullición, pasando por el estado líquido al sólido, al gaseoso, formando el vapor de agua. Clasificación del agua según su pureza. Agua potable. Es clara, inodora e incolora, apta para el consumo humano. Agua mineral. Cuando brotan casi siempre los manantiales o fuentes, son aquellas que contienen muy pocos gases, minerales y sales minerales y sales sueltas. minerales. Pueden ser muy beneficiosas para el hombre. La maqueta. Esta maqueta representa los diferentes estados, como están el estado sólido, cual representa la nieve y el iceberg. El estado líquido, que representan el lago, el río y la lluvia. Y el estado gaseoso, que representan las nubes. ¿Ya ustedes acabaron? Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar sobre el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Formas del ciclo del agua, la precipitación, la condensación y la evaporación. Ahora vamos a oír a Loren sobre el ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso natural de limpieza del agua, en la cual se purifica, se colecta y se purifica y se distribuye el planeta. Hay 3 formas del ciclo. La primera, la evaporación, la condensación y la precipitación. La evaporación es el paso del estado líquido al vapor. La condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Y la precipitación es el agua procedente de la atmósfera y puede ser sólida o líquida y se deposita sobre la piel. ¿Sabías que el agua de hoy en día pudo ser la de 10 años atrás por el proceso de la evaporación y la condensación? Ahora vamos con Karina, que nos va a explicar lo que es. Yo voy a representar en la maqueta la evaporación y la condensación. Como ya sabemos qué es la evaporación, yo lo voy a tratar como comienza. Por las mañanas vemos neblina, que es el rocío que cae al chocar con el sol. Cuando los primeros rayos del sol le dan a este rocío, se van a evaporar.
puede evaporar los ríos y los lagos. Y al evaporarse, se vuelve neblina otra vez y sube a la atmósfera, enfriándose y espesándose más en las nubes, volviendo a caer en la tierra. Volviendo a caer en forma de lluvia. En líquido. Bien. ¿Dónde está la lluvia? Enseña ahí la lluvia. La lluvia. Son esos puntitos azules. Aquellas nubecillas blancas que se ven encima del río es cuando está el agua evaporándose, ¿verdad? Y entonces la condensación ocurre en las nubes. Muchas gracias, muy bien. Nosotros hemos tratado el tema de los océanos con el fin de aprender más sobre ellos, porque hay muchas cosas sobre los océanos que mucha gente no sabe. Los océanos son unos grandes y extensos mares que cubren las 3/4 partes o un 75% de lo que es el planeta Tierra. Los subtemas que nosotros vamos a tratar son los diferentes recursos que hay en un océano, las especies y la división de mares. Ahora lo voy a dejar con Juan Pablo. ¿Sabías que el fondo oceánico está formado por extensas planicies, montañas elevadas y profundos valles, así como yo voy a decir la división de los mares? Aquí está el Océano Pacífico. De este lado, aquí está la primera parte del Océano Pacífico. El Océano Atlántico, que está entre Europa, África y América. El Océano Índico, el Océano Ártico y el Océano Antártico. Los mares son el Mar Mediterráneo, que está aquí. El Mar Negro. Aquí está el Mar Rojo. El Mar Caribe, el Golfo de México, la Bahía de Hudson, el Mar de Tasmania, el Mar Coral, aquí arriba el Mar de Bering y el Mar Arábigo y el Golfo de Bengala. Okay. Los seres humanos aprovechan los recursos oceánicos. Los métodos modernos de pesca son tan intensivos que dañan los recursos oceánicos. Hay varias especies animales viviendo en los océanos del mundo. Su apariencia depende del lugar donde se encuentra, como las mantarrayas, tiburones, pulpos, etc. Ok, aquí vamos a explicar una maqueta. Aquí se pueden ver los corales y usos. Aquí podemos ver cómo las personas cazan a los animales. Y entonces, como decía Virilio, los recursos, los animales necesitan de su ambiente natural para vivir. Aquí podemos ver un hombre buscando un tesoro. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que sin los océanos, pronto nosotros no vamos a poder vivir, porque de los océanos es que salen todas las especies animales y vegetales. Muy bien, muy bien. Es importante recordar que en el océano, en las aguas de los océanos, está la mayor parte de la vida vegetal marina que produce el oxígeno, la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos. Ahí en el océano es donde se está produciendo continuamente gran cantidad de oxígeno. También por eso tenemos que proteger los océanos de la contaminación. 3. Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre los ríos. Ya le dejo hablar. Los ríos son una corriente de agua más o menos caudalosa que desemboca en otro o en el mar. Tenemos ríos contaminados, podemos ver ríos contaminados, ríos secos y ríos caudalosos. Los ríos caudalosos son los que llevan mucha corriente de agua porque el hombre no ha podido llegar a ese sitio. Los contaminados son donde la gente usa sus desperdicios y los secos donde de ellos sacan minerales. El río Amazonas es el río más caudaloso de América y tiene muchos afluentes
Los ríos pequeños llevan sus aguas casi siempre a los ríos mayores, en los cuales son tributarios o afluentes. Muchos ríos reciben el aporte de varios tributarios, en los cuales aquí podemos ver el río caudaloso. Es caudaloso porque la mano del hombre no ha pasado por él. También aquí podemos ver el río seco. Está seco porque vienen los hombres y están cavando y sus piedras caen al río y se secan. Aquí podemos ver el río contaminado. Está contaminado porque al lado está una fábrica que tiran todos sus desperdicios al río. Podemos ver de este lado que la montaña está reforestada y de este lado está deforestada. Aquí están botando los desperdicios hacia el río, por eso el río está contaminado. Aquí estamos viendo la montaña forestada y por lo tanto hay un río caudaloso. Esta montaña está deforestada porque se están llevando los troncos y las piedras de ella. El hombre ha venido y ha tirado todos sus desperdicios, gomas, puertas y otras cosas. Aquí vemos los pinos y aquí nada más hay 2 más. Y se ven los sitios secos. ¿Ya? Muy bien. El siguiente trabajo habla sobre los lagos, pero específicamente le queremos hablar sobre el lago Enriquillo, un lago muy importante en nuestra isla. Este lago está ubicado en la zona sur de nuestro país, zona árida y desértica de la misma. Nuestra isla tiene muchos tesoros naturales, cual uno de estos es el más importante y cual debe ser mejor conocido. Los lagos es una masa de agua dulce salada acumulada en dispersiones del terreno en el interior del continente. Y el lago más importante del mundo es el Titicaca. ¿Sabías que el lago Enriquillo tiene una superficie de entre 6.500 metros cuadrados y tiene 46 metros bajo el nivel del mar? Tiene un gran interés científico con sus especies marinas. El lago Enriquillo es el mayor de las Antillas. Extrañamente sus aguas son saladas. Isla Cabrito, Isla Esquina y la Isla La vegetación, la flora. La vegetación a orillas del lago Enriquillo es muy pobre a causa del suelo anteriormente señalado y a la escasez de la lluvia. Bueno, yo voy a decir lo que tiene el lago. Bueno, aquí se ve un ser humano que está obteniendo recursos del lago. Del lago se pueden obtener muchos recursos. Se puede obtener agricultura y pesca. Nuestro grupo ha preparado una breve exposición sobre el agua, sus características y propiedades. El agua es un mineral que sin él no existiera vida. Buenos días. Nuestro grupo ha preparado una breve exposición sobre el agua, sus características y propiedades. El agua es un mineral que sin él no existiera vida humana. Tiene características únicas, como por ejemplo es incolora, inolora, insípida e inodora. Quiere decir que no tiene color, ni olor, ni gusto, ni sabor.
aunque el recipiente que se encuentre cambie de posición. Ahora le voy a hablar a Pamela María. El agua es muy importante para todos los seres vivos. Existen algunos animales que pueden durar 5 días sin solo tomar una sola gota de agua. Hay animales como los del desierto, que duran 5 días caminando sin tomar agua. Ahora les voy a hablar René. La composición del agua. El agua puede disolver numerosas sustancias. El agua puede disolver numerosas sustancias en grandes cantidades. Y el agua natural, el agua pura casi no existe en la naturaleza. Además, tiene peso de volumen. Está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Ya para terminar, yo les quiero dar un consejo. Hay que aprovechar el agua, porque si se acaba, los seres vivos no pueden estar sin agua. Buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre qué es el ciclo del agua. Ahora le vas a hablar sobre la definición de él. El agua es el componente más abundante en nuestro planeta. El agua sucede de 10 horas, sólido, líquido y gaseoso, y constituye las 2/3 partes de la Tierra y la 3/4 parte del cuerpo humano. El ciclo es la repetición de cualquier fenómeno o un desmobre. La distribución del agua en la Tierra se mantiene en equilibrio ya que se recicla constantemente desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. De allí pasan los seres vivos y vuelve a la atmósfera para reiniciar sus ciclos. El aire atmosférico refiere a la evaporación del océano. Esto hace que las gotas de agua suban así formando las nubes. Las nubes que diferencian los dos tipos. El tipo depende de su altura. La lluvia. Algunos líquidos, como el vinagre y el jugo de limón, son ácidos. A esta agritud se le llama acidez y a estos líquidos se le conocen como ácidos. El agua neutra no tiene acidez alguna. La lluvia que cae constantemente tiene poca acidez. La lluvia que cae en lugares muy contaminados puede ser tan ácida que puede ser más ácida que el jugo de limón o el vinagre. En lugares naturales, si cae agua ácida, puede hacer muchos daños a los animales, plantas y personas. La condensación del agua. La condensación del agua es el líquido. Es el líquido que procede de un vapor. Para que ocurra la lluvia, el vapor de agua sube a la atmósfera, formándose se concentra en aire frío y formando las nubes se agotan de agua y hacen caer en forma de lluvia. Eso es muy importante para la vida humana y la naturaleza. La evaporación es el proceso de transformarse un líquido de vapor en medio de calor. Para que un líquido se evapore, tiene que llegar a los 100 grados centígrados. Ejemplo, uno pone una olla a hervir. Entonces, cuando pone un vidrio o un espejo frío,
personal para la disponibilidad de agua y otros bienes. En Irak, actualmente, los ríos Tigris y Éufrates surgieron la ciudad de Mesopotamia, la cual en tiempos anteriores se inundaba cada año. Un río es una gran corriente de agua que fluye desde los dos puntos de la superficie de la Tierra. Yo voy a hablar sobre el río Nilo. El río Nilo está en África Oriental. Es el más largo del mundo. Tiene un largo de 5.584 kilómetros de largo. El Amazonas corre por el norte de Sudamérica. Su mayor pareja de Brasil figura como el mayor del mundo en disponibilidad de agua, número de afluentes y volumen de agua. Tiene 6.275 kilómetros de largo. Y es el segundo del mundo. Yo le voy a hablar sobre la contaminación. Cada año se arrojan 3.5 millones de toneladas en el mundo. Esto se debe al uso de energía y los desechos humanos. Si seguimos contaminando los ríos, se puede acabar la vida humana porque el agua no la vamos a aprovechar para nada. Yo voy a hablar de la desembocadura. El lugar de su origen se llama nacimiento y la desembocadura es el lugar donde termina su recorrido. Al desembocar, el río lleva partículas más finas en suspensión. Estos materiales se ven definitivamente frenados y se depositan formando una barra frente a la desembocadura, formada por arenas finas y delitos. Bien. Los integrantes del grupo son Manuel Mena, Tomás Montilla, Paula Luna, Paola y Doral. Esperemos que sí. Un río es una gran corriente de agua. Que fluye desde los dos puntos de la superficie terrestre. La desembocadura puede estar en un mar, en un río o en un lago. Estos materiales se ven definitivamente frenados y se depositan frente a la barra formando estos materiales se ven definitivamente frenados y se depositan formando una barra frente a la desembocadura. Donde hay mucha disponibilidad de agua. Fuerte. Están las empresas que sirven para disponibilidad de agua, electricidad y uso personal. Los ríos, algunas empresas sirven para tapar ríos grandes que podrían inundar ciudades o incluso países. En
y varían los microorganismos y los anfibios y los peces. Los rayos de las disciplinas según su tipo y según la manera en que se han formado. Se